reflexionar y evidenciar el respaldo de Estados Unidos al régimen de Israel y su injerencia en la región de Asia Occidental no es nada nuevo. Allí los precedentes. Por eso el líder de la resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, ha reiterado una vez más el declive de Israel, pero la necesidad de que el eje de la resistencia combata también la hegemonía de Estados Unidos en la región. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. America's commitment to Israel's security remains now and forever unshakable. And I've said this before. Today we officially open the United States Embassy in Jerusalem. I assured him of my full support to replenish Israel's Iron Dome system to ensure its defenses and security in the future. President Biden asked me to come here today really for four reasons. First, to demonstrate the commitment of the United States to Israel's security. La administración Biden aprobó la venta de armas por $735 millones a Israel. Well, I'm really happy to have El secretario general de Hezbollah de Líbano, Sayed Hassan Nasrallah, dice que Estados Unidos no solo es el cómplice de los crímenes de Israel en la región, sino que le está regalando todos los recursos de la región a ese régimen. الاحتلال الإسرائيلي وأيضا الهيمنة الأمريكية. في هذه المواجهة لا يصح التفكيك. الهيمنة الأمريكية هي أساس بل هي الأخطر. لأن هذه الهيمنة أولاً بحد ذاتها هي مشكلة لدولنا وشعوبنا لأنها قائمة على سلب القرار ونهب الخيرات وفرض الأنظمة ومنع شعوبنا من تقرير مصيرها في أي مجال من المجالات. Afirmó que Washington ha creado el terrorismo de Daesh en Irak en un intento por sumir en el olvido la causa palestina. وكان من جملة أهدافها أن تضيع فلسطين. وأن تذهب وأن تنسى وكادت أن تنسى لولا صمود محور المقاومة وانتصار هذا المحور في مواجهة هذه الفتنة. Destacó el triunfo de la resistencia palestina en Gaza sobre el régimen israelí en la guerra de 11 días del pasado mayo, a pesar del pleno apoyo brindado por Estados Unidos a Israel. عندما نقول أن القدس اليوم أقرب، نعم هي أقرب. ومعركة سيف القدس جعلت القدس أقرب من أي وقت مضى ومن أي زمان مضى. إذا نحن نتحدث عن آمال حقيقية، نحن لا نبالغ. De igual manera, subrayó el rol de los medios de la resistencia en la defensa de la causa palestina. Indicó que el bloqueo del acceso a decenas de sitios del eje de la resistencia por parte de Estados Unidos es un signo de la influencia de estos medios en una batalla desigual con los principales medios occidentales. Allí teníamos un contexto general de la situación, gracias a nuestro equipo de redacción y producción. Por ello, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en vivo a través de Facebook, Hispan TV, y en YouTube por Nexo Latino, Detrás de la Razón, para ver esta y otras ediciones pasadas. Vamos a presentar rápidamente a nuestros analistas. Hoy con nosotros Iñaki Gil de San Vicente, analista internacional, escritor y ensayista desde San Sebastián, España. Y también con nosotros Asier Herranz Vázquez, analista internacional, economista, activista en Syria NLD, la plataforma internacional vasca con Siria. Él está en Bilbao.
Allí los veíamos pues en sus perfiles. Vamos a darle las bienvenidas, están con nosotros. Bienvenido como siempre, Iñaki, les saludo. Muchas gracias, muy bien. Y también te saludo a ti, Asier, gracias por estar acá en Detrás de la Razón. Chapejer, Dani, gracias por la invitación y un saludo desde Euskal Herria. Gracias por recibirnos. Bueno, voy a iniciar con usted, Iñaki, a la luz de lo dicho por el secretario general de Hezbollah del Líbano. ¿Qué factores pueden sustentar en su consideración el que el fin del régimen de Israel y sus violaciones al derecho internacional se vean muy cercanos? Bueno, los factores que pueden sustentar esa postura podrían ser, digamos, la cantidad de resistencias y de movimientos y de rechazos internacionales y sobre todo y fundamentalmente la fuerza que está demostrando el pueblo palestino, el pueblo sirio, la resistencia iraní, los movimientos, digamos, las alianzas de lo que puede definirse como Eurasia y también las tensiones internas dentro de Israel, las disputas políticas, el cansancio y las tensiones que empiezan a aparecer dentro del ejército israelí, etcétera, etcétera, ¿no? Estas, digamos, que pueden ser una parte de la dinámica. Pero también hay que tener en cuenta la otra perspectiva que también va unida a esta y que son las contramedidas que puede tomar Israel y el imperialismo norteamericano para evitar esa situación y endurecerse, ¿no? Yo creo que hay varias contraofensivas. De hecho, ya está muy claro que la administración Biden lo que está haciendo es fortalecer y mantener y entregar armas en gran cantidad de nuevo a Israel. Y hay un factor que nos lleva a reflexión, ¿no? Que es, aparte de Palestina, aparte de Irán, es todo el proceso de liquidación del Líbano, ¿no? Y Líbano es un país, digamos, histórico, pero que la dominación francesa prácticamente lo rompió, lo sometió a una sectarización, a una grupusculización por parte, creando un poder político totalmente grupuscular y totalmente dividido que interesaba perfectamente a los intereses de la dominación francesa y del capital francés en el contexto europeo de la época, ¿no? Ahora, en estos momentos, Líbano es un país que, tal y como está destrozado económicamente, sin embargo, puede interesar a los Estados Unidos para ampliar las franjas de ataque, la franja territorial de ataque por parte de Israel y del Líbano a Siria, porque la frontera del Líbano está relativamente cerca de Damasco. Entonces, aquí nos encontramos también con una de las posturas, y con esto concluyo, con una de las alternativas que puede tener la alianza o que puede tener la estrategia norteamericana implementada junto a Israel y implementada junto a Occidente para salir de la situación en la que se encuentra, ¿no? No solamente juega una parte, aquí es un partido, por llamarlo de alguna forma, donde juegan varios factores, pero sobre todo y fundamentalmente nunca hay que menospreciar a la estrategia de respuesta que puede tener el imperialismo norteamericano, Israel y las alianzas de Israel. Un factor por demás geopolítico, geoestratégico, como bien nos dice Iñaki, en particular con el Líbano. A ver, Asier, voy contigo y con la misma interrogante que le hacía Iñaki, ¿cómo sustentas esto que dice pues Nasrallah acerca del fin del régimen de Israel y sus violaciones al derecho internacional, que para él esto esté muy cerca? La verdad que no hay mucho que añadir, lo que bien ha añadido mi compañero. Básicamente la decadencia del antisionista de Israel es innegable y eso precisamente lo convierte en un ente mucho más peligroso, dada la desesperación que tiene ahora mismo y se está viendo constantemente en los ataques que está llevando a cabo no solo en sus fronteras, sino en la propia Yemen o lo que ha ocurrido hace 10 días en Irak, con apoyo de Estados Unidos, y no hay más que ver lo que ha ocurrido entre la administración Rivlin y Biden, ambas presidencias tanto sionistas como estadounidenses, en la última cumbre que han tenido hace escasos días, y está claro cuál es su política. Tuve la opción de seguir en directo el discurso de Said Hassan Nasrallah y la verdad que es evidente cuál es la situación ahora mismo en cuanto al enclave que tiene Israel, más aún cuando la nueva administración de Lapid y Bennett
ya está en el cargo. Como decía Iñaki, el bloqueo al Líbano es algo que ya lo conocemos bien desde hace 20 años. La gasolina ahora mismo no está llegando y eso afecta tanto en el día a día a las casas como a los coches de los trabajadores libaneses. Al final, Said Hassan ha dejado muy claro que si por ellos fuera, y si de verdad controlaran el gobierno, cosa que no es en absoluto verdad, irían de la misma a Irán y conseguirían traer gasolina y diésel en tanqueros, pero eso no es posible. Es más, se pagaría en liras libanesas, en la yuan libanía, pero siempre está la excusa del dólar por parte del gobierno libanés, con lo cual ahora mismo está en una situación bastante complicada, no solo el Líbano, sino el resto de países, ya que Israel está estrechando el cerco sabiendo su debilidad. Considerando precisamente pues este respaldo, esta alianza indivisible, Washington, Tel Aviv, lo que hemos visto además en los meses recientes con la administración de Biden, Iñaki, definitivamente no es un secreto pues ese respaldo, ese sustento. Sin embargo, Said Hassan Nasrallah ha sido claro en que esa lucha del eje de la resistencia también debe combatir la hegemonía estadounidense. Y la interrogante es cómo lograrlo cuando cada vez más observamos pues esa cercanía entre Washington y Tel Aviv, cuando vemos que ambos mandatarios, Biden, Rivlin, allí estrecharon sus manos en la Casa Blanca y se confirma esa alianza indivisible. ¿Cómo logra el eje de la resistencia combatir esta alianza? Bueno, yo creo que lo primero, dos cuestiones y para ser rápidos. Yo creo que lo primero tenemos que ser conscientes del salto que se ha producido. Líbano era un país, poniendo Líbano como ejemplo de todo este salto que se ha producido, ¿no? Líbano era un país funcional, un país necesario, un país muy importante para el capitalismo europeo y norteamericano en la época en la cual todavía no había estallado, no se había generalizado lo que era la independencia económica del capital ficticio, ¿no? Líbano era denominada la Suiza de Europa y es conocido que Suiza en Europa era digamos, la gran banca, la banca prostituida, la banca podrida, ¿no? Hay un nombre bíblico para llamar a Suiza que no lo vamos a definir aquí por respeto a las personas que están viendo la televisión, ¿no? Pero se refiere a la función que tiene la banca como, digamos, como lo más podrido, lo más corrupto del mundo, ¿no? Y Suiza y Líbano en parte era eso, y Líbano tenía una función muy clara en el capitalismo hasta los años 70 y 80 y comienzos de los 90 porque, controlaba y estructuraba todo el trasiego impresionante de capital sucio, de capital ilegal, de capital corrupto que venía de África, que venía de Asia y de ahí se empaquetaba hacia París, hacia Londres y hacia Estados Unidos, ¿no? Cuando a raíz de los cambios introducidos en los años 80 y 90 todo eso fue cambiando y ya la parte, digamos, industrial del capitalismo fue cediendo, Líbano se fue convirtiendo en un país primero innecesario para el control europeo y con el cabo de los años muy necesario, pero no en el aspecto financiero, sino en el aspecto político y militar, que es lo que ahora está saliendo, ¿no? Esta es la primera consideración. Y la segunda consideración es que, por tanto, cuando Europa y Estados Unidos están decreciendo y están retrocediendo en el ámbito de la economía industrial, de la economía productora de valor, etcétera, porque ese ámbito se ha trasladado hacia otros países, hacia el este de Europa, hacia Asia, etcétera, etcétera, Líbano, lo mismo que otros países, en este caso Israel, Israel juega también un papel político y militar tremendo y quiere ampliar y quiere introducir al Líbano deshecho dentro de ese papel. ¿Por qué? Precisamente para controlar esto. Y aquí está la función de donde el bloque, yo le llamo no el eje de la resistencia, yo le llamo el eje del bien,
para contrarrestar precisamente a Bush cuando planteó el eje del mal, cuando el eje del bien tiene que lanzarse en esa dinámica. Aparte de la cuestión del derecho a la resistencia de todos estos pueblos, aquí hay una pugna entre dos grandes concepciones económicas. La concepción de si dependemos de Baal, dependemos del dinero, dependemos del oro, o la concepción de si dependemos de la economía, dependemos del trabajo, dependemos de la producción de valor, etcétera, ¿no? Y a la larga, Israel solamente podrá hundirse y solamente podremos hundir a Israel y liberar a Palestina cuando la capacidad económica, la capacidad de desarrollo cultural, científico y militar de todos estos países termine por arrasar económica y culturalmente y científicamente, que ya lo está haciendo hacia Occidente, ¿no? A Occidente. Y concluyo, esto va a plantear un problema muy serio, que antes de ser barrido, Occidente va a implementar y va a multiplicar sus recursos a las armas, ¿no? Lo que está pasando en Líbano y en Israel es el hundimiento de un modelo económico que ya no resiste, excepto por el sostenimiento militar. Y bueno, y además de ello, las presiones que vemos desde Washington hacia otros países de ese eje de la resistencia en la región, como Irán, por ejemplo. A ver, Iñaki ha dado y ha tocado un punto clave, Asier, y quisiera pasar contigo algo de alguna manera relacionado. En tu consideración, ¿cuál podría ser ese punto débil, ese talón de Aquiles del régimen sionista y que puede ser aprovechado precisamente por ese eje de la resistencia en la región para seguirlo combatiendo? Bien, no hay más que ver las conocidas declaraciones del Ahmad Yassin, el previo secretario general de Hamas, que estableció que para 2027 la entidad sionista de Israel no existiría. Bueno, a mí me gustaría ser tan optimista, pero sí que es verdad que se aprecia que los puntos débiles de la entidad sionista ahora mismo cada vez son más claros. No hay más que ver lo que ha ocurrido hace 3 semanas al establecerse el nuevo gobierno en Tel Aviv. Al final, esta entente de Bennett y Lapid va a atacar temas acuciantes de la entidad sionista, pero si bien en Gaza va a haber ataques esporádicos, sabe que no se puede meter en camisa 11 varas y a lo sumo tratará de llevar a cabo la idea de los 2 estados, que se ha visto que no es ni mucho menos fructífera a nivel de la Palestina ocupada. Al final el Likud sigue siendo la primera fuerza, por mucho que Netanyahu ahora mismo no esté como primer ministro, pero ya está ejerciendo la oposición, si es que antes no es encarcelado debido a los diversos delitos que tiene imputados. Al final Bennett es un discípulo de Netanyahu en ese aspecto. Él mismo estaba en el Likud previamente y, siendo hijo de colonos estadounidenses, no va a variar en ese aspecto, si bien sabe que al tener 8 partidos apoyándole en esta coalición, incluso un partido árabe que ha sido bastante denostado por la resistencia palestina, al final el Harakat al-Islamiyya, que es dirigido por Mansour Abbas, sabe que ahora mismo el eje izquierda-derecha no existe en la entidad sionista de Israel y está entre personas que apoyan la causa palestina y la que no. Y puntos débiles se ven claro con lo que pasaron en la Constitución de 2018, cuando se realizaron modificaciones. Al final, el derecho de decisión o de autodeterminación solo se establece a la comunidad judía. Es decir, volvemos prácticamente a lo que fue emular el Tercer Reich de la Alemania nazi, estableciendo también el hebreo como el único idioma oficial, condenando a la diglosía constantemente al árabe o perpetuando los asentamientos judíos como un valor nacional y promoviendo su desarrollo, como el mismo Naftali Bennett además se enorgullece públicamente de asesinar a niños árabes. Además, siempre sacando pecho diciendo que las granjas del Sheba, el Valle del Jordán, los territorios de 48 van a seguir siendo israelíes, con lo cual puntos débiles sí que existen, pero como decía Iñaki anteriormente, a raíz de la cuestión del eje del mal, van a seguir aumentando esa escala de violencia cuanto más apretados se sientan y con mayor debilidad. Iñaki, ya estamos en la recta final, hay algunos puntos, pero no quisiera que se quede por fuera, en particular el panorama que en tu consideración se puede inferir en la zona de Asia Occidental a mediano plazo y sobre todo la recuperación de Al-Quds por parte de los palestinos, tomando
en cuenta todos estos factores que hemos venido conversando, ahora ese gobierno o esa dualidad, esa primera cara que vamos a ver en el régimen israelí de Naftali Bennett y pues Joe Biden en Estados Unidos? Bueno, el panorama realmente es complicado. Es complicado porque nos enfrentamos a una situación de un futuro muy incierto, sobre todo en el Oriente Medio, ¿no? Siendo breves, el Oriente Medio es uno de los reñideros más fuertes que hay, más agudos que hay ahora en el mundo. El concepto de reñidero es un concepto que se utiliza en determinada historiografía militar que se refiere a aquellos lugares en el mundo donde más conflictos militares ha habido, hay y habrá por un montón de razones que no podemos tocar ahora, ¿no? Sí. El Oriente Medio es uno de los reñideros más agudos que hay en estos momentos y seguirá habiendo. Y no solamente por razones económicas, la cuestión de los recursos del crudo, de petróleo, sobre todo en estos momentos del gas, en la zona geográfica de trasiego, de coincidencia de ejes de desarrollo, de ejes energéticos, etcétera, etcétera, sino también precisamente también porque hay una problemática político-cultural que nunca debemos echar en el olvido, ¿no? Porque en estos momentos la cuestión cultural también tiene una cuestión política decisiva. Cuando quieren poner a la entidad sionista Israel como única capital en Jerusalén, eso es un insulto más que un insulto cultural a todo el mundo islámico. Es un insulto político a la vez con una carga militar y una carga económica, ¿no? Claro. Esta complejidad de factores, y voy acabando, esta complejidad de factores augura que independientemente o con una relativa autonomía con respecto a la situación económica mundial, que por cierto no es nada buena, y en este sentido hay que hacer un llamado a evitar mucho triunfalismo económico interesado que hay en estos momentos, también hay unas especiales presiones económicas, unas especiales presiones militares, políticas y culturales en estos momentos para hacer una tensión tal de que, llegado el momento, si hay una conflagración regional fuerte en el mundo, incluso con la utilización de armas nucleares tácticas, eso va a ser Oriente. Y eso va a ser una táctica que está pensando Israel en estos momentos, que se está analizando en la estructura militar imperialista con conceptos específicos para una guerra de confrontación, de guerra nuclear táctica localizada, que abarque a zonas de Irán, a zonas de Caucasia, a zonas del sur de Rusia, a zonas del norte de la India, a zonas de toda esa zona, precisamente para intentar una serie de objetivos. Y esa serie de objetivos va a ser desbloquear una situación que para Occidente se le está yendo de las manos y mostrar al eje del bien, mostrar que si siguen para adelante en esta dinámica de superación con respecto a Occidente, Occidente morirá matando. Yo creo que y hay que decirlo francamente, y hay que prepararse para esa posibilidad, la más dañina, pero siempre tenemos que tener en cuenta la posibilidad más dañina que desgraciadamente puede materializarse. Y si se termina materializando y no estamos preparados, nos puede coger y puede ser una destrucción tremenda. Claro. Para las menos dañinas ya estamos preparados. Así es. A ver, Asier, me queda menos de un minuto para cerrar. Tu misma consideración con el panorama en Asia Occidental, el eje de la resistencia, y añadiendo un punto ahora que fue esa censura mediática reciente por parte de Washington a medios, una treintena de medios de acá, de la región, particularmente iraníes, que día a día exponen en diversos lenguajes las realidades que se viven acá. Claro, Dani, al final esos 33 medios que han sido ahí mismo censurados por parte de Estados Unidos vienen a, de alguna manera, dar la razón a lo que decía la resistencia, en este caso libanesa, como apuntaba Iñaki, y que después los cables de Wikileaks en diciembre de 2010 demostraron, diciendo que las acusaciones que en su día se formularon eran correctas. Al final no hay más que ver que en octubre del 97 Hezbollah ya fue declarada como una entidad terrorista, es decir, mucho antes del 11S en Estados Unidos, y además, pese a que subrayó Hezbollah que condenaba el 11S, Vincent Barrow, el que era en aquella época el embajador estadounidense en Líbano, dejó claro que había que asignar a Imad Muniyya y que había que atosigar al gobierno libanés, incluso pidiendo a Hariri que congelara los fondos de la resistencia, motivo por el cual después Hariri fue asesinado. Condoleezza Rice estuvo diciendo que no se puede apoyar a Hezbollah y condenar a Al-Qaeda. El propio
Richard Armitage, que era el vicesecretario de Estado, dijo que incluso Hezbollah era más peligroso que Al-Qaeda. Con lo cual, para cerrar, hay que tener claro que en este caso la unanimidad por parte de los países imperialistas es clara. La que no tuvieron en Irak la consiguieron tener en Líbano ya en mayo de 2004, y esto es algo que se está acrecentando, como bien decía Iñaki antes, con la cuestión de la Suiza de Oriente Medio o con el Axis of Evil, mal llamado por parte de George Bush. Y lo han ido demostrando poco a poco. Vamos a ver cómo sigue el panorama. Este es un tema que da definitivamente para mucho más y seguro nos reencontraremos en un próximo Detrás de la Razón. Gracias, Asier. Gracias, Iñaki, como siempre, por estar. Hasta la próxima. Vale. Así el panorama ya estaba bastante claro. Gracias, como siempre, por su sintonía. Les esperamos mañana con un tema súper interesante, el ciberespionaje y China y sus acusaciones a Estados Unidos como amenaza a la seguridad cibernética mundial. Cuídense mucho, nos vemos mañana.